Desde Catemaco, ninguno puede levantarse del suelo sin buscar una mano. Y cuando alguien dice tu nombre en voz alta, la boca se te quiere cerrar sola. Nadie volvió a ser el mismo después de la misa negra en Catemaco. No por demonios espectaculares, ni por sombras atravesando el cielo, sino porque, desde esa noche, nuestros cuerpos aprendieron una serie de instrucciones que ahora se activan solas cada vez que nos sentamos en círculo. Intentamos decir un nombre en un momento tenso o tratamos de levantarnos del suelo sin ayuda. Si ahora mismo estás sentado, si alguna vez te sientas en el piso con otras personas, si estás acostumbrado a que te llamen por tu nombre y respondas con normalidad, esta historia se va a pegar a eso. Porque el verdadero terror no fue lo que vimos, fue lo que esa misa negra nos obligó a seguir haciendo después, cuando la vida volvió a ser normal. Éramos 5. Yo, Daniel, Vale, la que siempre decía no me da miedo, me da curiosidad. Iván, el escéptico de profesión, que se burlaba de todo, pero nunca decía que no a un viaje raro. Mar, que le tenía respeto a todo lo espiritual, pero se negaba a vivir con miedo. Y Tadeo, el que nos arrastró hasta Catemaco. La idea no salió de redes ni de un programa de televisión. Salió de la familia de Tadeo. Su abuela había sido curandera en un pueblo cerca de Veracruz, la típica mujer a la que llevan niños con susto, adultos con mal de ojo, parejas con trabajos. Cuando ella murió, dejó en su cuarto frascos, velas, papeles con oraciones. Tadeo creció entre esas cosas, sin entenderlas del todo. Yo no quiero hacer lo que ella hacía, nos dijo, pero tampoco quiero quedarme con la duda de si todo eso era teatro o algo más. Había escuchado, como todos, de la misa negra anual en Catemaco, una noche donde brujos y gente que cree en ellos se reúnen para hacer cosas que la iglesia no aprueba. Algunos dicen que es turismo místico, otros que no hay peor idea que ir ahí por ver nomás. Nosotros decidimos ser de los segundos, pero creyéndonos del primer grupo. Vamos, vemos, grabamos y lo contamos, propuso Iván. Si es show, lo decimos. Si no, pues también. Éramos los típicos que creen que, por llevar cámara, tienen control sobre lo que pase. Salimos en coche hacia Veracruz. Risas, bromas, playlists. En el camino, el ambiente empezó a cambiar. Cerca de Catemaco, la neblina se pegaba al parabrisas como si no quisiera dejar ver más allá de unos metros. Los postes se volvían sombras. Las casas, manchas. Llegamos al pueblo. Luces de feria, puestos, brujos ofreciendo limpias, sahumerios, collares, velas de colores, la cara turística del miedo. Pero la misa que íbamos a ver no estaba en los folletos, era de las que no salen en la foto grupal. Un contacto de Tadeo nos llevó aparte, por una calle lateral, lejos del ruido. Si van a ir, no vayan a estar de payasos, nos dijo. Si van a entrar, se quedan. Si se asustan, se aguantan. Lo que no sabíamos era que quedarse no significaba solo esa noche. Nos adentramos por un camino de tierra húmeda. El aire olía a lago, a hojas mojadas, a humo lejano. Los sonidos del pueblo se fueron apagando, reemplazados por insectos y alguna carcajada perdida. El claro estaba rodeado de árboles altos. No era un escenario enorme, pero sí lo bastante amplio para que 50 personas se sentaran alrededor del círculo central. En el suelo, marcado con algo oscuro, un círculo grueso. Dentro, velas clavadas en la tierra, frascos con líquidos turbios, fotografías en blanco y negro, objetos personales, una figura cubierta con tela negra, un machete, una cruz invertida hecha de ramas. Alrededor del círculo, la gente ocupaba su sitio. No había sillas ni bancas. Si van a estar, se sientan, ordenó una voz. Nadie se queda de pie. Nos sentamos, piernas cruzadas, rodillas protestando, pies buscando hueco, las manos se apoyaron en las rodillas. Lo que parecía una posición cualquiera se convirtió, en el momento, en postura de sumisión. Cuando estás a ras de suelo y alguien está de pie en el centro, mirándote desde arriba, el cuerpo entiende el mensaje mejor que el cerebro. El brujo principal entró al círculo. No llevaba máscara de carnaval ni capa ridícula. Pantalón negro, camisa negra, un manto encima. Lo que imponía era su forma de mirar. No recorrió el grupo como quien ve público. Lo recorrió como quien cuenta piezas en un tablero. Los que están aquí sin saber a qué vienen, dijo,
ya están prometidos para algo, porque cuando el cuerpo se sienta en un círculo así, el alma tiene menos que decir. Sentí la voz de Mar en mi oído. ¿Seguros que queremos esto? Ya estamos, respondió Tadeo. Si nos vamos ahora, va a ser peor. Iván grababa con discreción, el celular semi-escondido entre las manos. Vale apretaba los labios, más seria que en cualquier video de exploración urbana que hubiéramos hecho antes. La misa empezó. Canticos, humo de copal, rezos invertidos, palabras que no entendíamos, combinadas con nombres que sí. Un olor dulce, casi nauseabundo, se mezclaba con el humo. Pero lo verdaderamente peligroso llegó cuando todavía no había pasado ni media hora. El brujo levantó la mano y la gente cayó como si alguien hubiera apagado un switch. Ahora todos dan la mano, dijo. No porque sea bonito, porque si esto se mueve, quiero ver quién se suelta. Fueron palabras, pero se sintieron como una amenaza suave. Vale me tomó la mano izquierda. Sus dedos estaban helados. Del otro lado, alguien que no conocía me agarró la derecha con firmeza. La tierra bajo nosotros vibró apenas, no como un terremoto, como un corazón gigante, profundamente enterrado, dando un latido lento. El brujo empezó a recitar algo más rápido. La gente respondía en coro. Aunque se asusten, añadió, nadie suelta a nadie. Apreté más, no por obedecerlo a él, por miedo a quedarme sin amarre. En un momento sentí un tirón leve hacia atrás, como si alguien, acostado detrás de mí, hubiera tratado de levantarse y hubiera jalado de mi espalda. No había nadie detrás, solo la fila de cuerpos sentados. Intenté soltarme, no por rebeldía, sino por comprobar que podía. Aflojé los dedos de la mano derecha. El desconocido también los aflojó, sorprendido. Pero en cuanto quise retirar la mano por completo, mi antebrazo se contrajo solo. La mano se cerró de golpe, clavando las uñas en la palma ajena. No fue una decisión, fue reflejo. A mi izquierda, Iván también probó. Ya estuvo, murmuró. Intentó apartar la mano. Su músculo reaccionó igual que el mío. La cerró de nuevo, más fuerte. No puedo, susurró esta vez sin tono burlón. Es como cuando quieres dejar de ver un accidente y no puedes. El brujo, mirando el círculo, sonrió apenas. Ya está, dijo. Ahora sí estamos todos. Se refería a algo más que a los presentes. Lo sentí en el peso de las manos. Ese acto duró minutos. Las manos sudaron, los dedos se entumieron, las rodillas dolieron. Cuando finalmente dijo, suelten. Las manos se abrieron con dificultad, no porque los demás no quisieran soltarte, sino porque tú mismo no querías quedarte con la palma vacía. Sentí, al soltar, como si hubiera estado agarrando algo más viscoso que una mano, como si el rito hubiera usado nuestras palmas para tomar forma un segundo y luego se retirara, dejándonos la sensación pegada a la piel. En ese momento pensé que era una simple dinámica. Ahora sé que fue la primera orden inscrita en el cuerpo. En círculo, las manos se buscan, se agarran y les cuesta soltarse. Después del círculo de manos, el brujo tomó un cuenco de barro con un líquido oscuro. Lo levantó. De aquí en adelante, dijo, nadie pronuncia el nombre de nadie, ni el suyo, ni el de otro. Hasta que yo diga. La instrucción cayó pesada. Mi primera reacción fue pensar, ¿y eso qué importa? Luego, intenté hacer una prueba. Quise decirle a Tadeo en voz baja, Tadeo, esto ya es demasiado. Me acerqué a su oreja, abrí la boca. La punta de mi lengua chocó con mis dientes frontales. No como un error casual, como un golpe. Sentí un dolor agudo, pequeño en la punta de la lengua. Me mordí sin querer. Lo que salió fue, esto ya es demasiado. El nombre se quedó atascado. Tadeo volteó. ¿Qué? Volví a intentarlo, esta vez con más cuidado. La lengua se dobló sola hacia el paladar, como si alguien hubiera tirado de un hilo interno. Silencio. Me rendí. Nada. Miré a Vale. Ella intentaba hablarle a Mar. Se atrancó. Su boca se forzó a cambiar de ruta. Mira eso. Evitó el nombre. Iván, terco, quiso decir el mío. Daniel, esto es... Lo que salió fue... Oye, esto es... Nos miramos confundidos. No era timidez, no era respeto. Era un bloqueo físico. Cada vez que la boca intentaba formar un nombre propio, algo en la lengua, en la mandíbula,
se interponía. El brujo, como si hubiera leído nuestras pruebas fallidas, explicó. Los nombres son cordones, dijo. Si jalan de ellos, jalan de quien está al otro lado. Y esta noche no quieren saber quién más está agarrado. Desde ese momento, nadie llamó a nadie por su nombre dentro del círculo. Éramos tú, ella, él, ese. Las invocaciones también evitaban nombres concretos. No se llamaba a ningún santo, ni a ningún demonio por su nombre. Se hablaba de el que escucha, la que ve, el que abre, la que cierra. En ese momento me pareció un detalle más del folclore. Después, cada vez que mi lengua se niega a decir el nombre de alguien en una situación tensa, siento el eco exacto de aquella mordida involuntaria. El cuerpo aprendió a esquivar nombres como si fueran teclas peligrosas. El último acto, el que más se nos quedó pegado, fue el de levantarse. Llevábamos mucho rato sentados, las piernas dormidas, la espalda húmeda de sudor frío. Después de una secuencia de cantos más intensos, el brujo guardó silencio. Miró alrededor, como midiendo el cansancio. Se acabó, dijo al fin. Ahora todos se levantan, pero nadie se levanta solo. Hubo un murmullo incómodo. Para levantarse, añadió, alguien tiene que jalarte. Y tú tienes que jalar a alguien. Nadie se pone de pie sin haber sentido otra mano. Podíamos habernos levantado apoyando las manos en el suelo, pero a esas alturas, el cuerpo obedecía más las reglas del rito que la lógica. Vale intentó levantarse sola por orgullo. Se inclinó hacia adelante, apoyó las manos, hizo fuerza. Sus piernas temblaron. El tronco se quedó a mitad. No subía. Tadeo le ofreció la mano. «Te ayudo». Ella la agarró. El tirón fue leve, pero suficiente. Se incorporó del todo. Durante un segundo, sus dedos no se soltaban, como si, al estar ya de pie, necesitaran la prueba de que no lo estaba solo por sus músculos. Uno a uno, empezamos a levantarnos. Mar ayudó a un desconocido. Otro desconocido ayudó a Iván. Una señora mayor se apoyó en Bruno. Yo esperé, testarudo. Me puedo levantar solo, pensé. Incliné el cuerpo. Puse una rodilla firme. Hice fuerza. En la mitad del movimiento sentí una mano en mi antebrazo, justo debajo del codo. Fría, delgada, firme. No venía de adelante ni de los lados. La sensación era como si saliera del suelo. Se deslizó hacia mi muñeca, la agarró con precisión. El impulso de subida se hizo más fácil. Gracias. Solté sin pensar. Al enderezarme del todo, miré a los lados, esperando ver a alguien retirando la mano. Iván estaba ocupado levantando a otra persona. Tadeo ya estaba de pie, 2 lugares más allá. Vale se sacudía la tierra de la ropa. Nadie a menos de 1 metro de mí, pero yo seguía sintiendo el peso de dedos alrededor de mi muñeca. Miré mi propia mano. Estaba en el aire. Sola. La piel tenía las marcas rojas de una presión reciente. No fue una ilusión. La carne recuerda la intensidad con la que la aprietan. La solté. No a alguien, al gesto. Llevé la mano al costado. Noté un vacío extraño. El brujo observaba. Así, murmuró. Aprendido. No hizo falta monstruo. No hizo falta visión. El acto se había grabado. A partir de esa noche, levantarse dejó de ser solo un movimiento muscular. Incluyó, en alguna parte, la expectativa de una mano ajena. Incluyó, en la memoria sensorial, el recuerdo de aquella sexta mano, que nadie vio pero que todos, de alguna manera, ayudamos a poner de pie. Salimos del claro cerca del amanecer. La humedad pegada en la ropa, el pelo oliendo a humo, los jeans manchados de tierra. La gente se dispersó. Unos se iban riendo, otros en silencio. Nosotros éramos de los segundos. En el coche, nadie habló mucho al principio, hasta que Iván rompió el silencio. «Pues ya tenemos video», dijo. «Aunque no haya pasado nada». Lo dijo con ironía, pero la palabra «nada» no sonó convincente. Tadeo miraba por la ventana, los ojos perdidos en los árboles que se estiraban al paso. «Pasó demasiado», dijo en voz baja. «Solo que no fue de película». Mar se abrazó las rodillas en el asiento trasero, como queriendo recordar cómo sentirse sentada sin instrucciones ajenas. Vale miraba sus propias manos, abriendo y cerrando los dedos, como probando si respondían solo a ella. Esa mañana, de regreso, no vimos sombras extrañas ni figuras en la carretera. Todo lo paranormal estaba haciendo otro tipo de trabajo.
Se estaba acomodando en nuestros gestos cotidianos. La primera repetición me agarró desprevenido y me dio vergüenza conmigo mismo. Una tarde, ya en casa, estaba montando un mueble en el salón. Destornillador, piezas, tornillos. Sentado en el suelo. Después de un rato, las piernas entumidas, decidí levantarme. Incliné el cuerpo hacia adelante. Apoyé la mano en la alfombra. La otra mano, en vez de apoyarse, se levantó. Se extendió hacia adelante, dedos ligeramente abiertos, la palma hacia arriba. Esperando que me quedé congelado, mirando mi propia mano, suspendida en el aire vacío. No había nadie en el salón, no había nadie para jalar. Bajé la mano a la fuerza, me levanté. El corazón me latía demasiado rápido para un esfuerzo tan pequeño. Esa noche soñé que estaba otra vez en el círculo, pero no había brujo, ni gente, solo yo, sentado, rodeado de sillas vacías. Cuando trataba de levantarme, decenas de manos invisibles se alargaban desde los asientos, todas queriendo jalar a la vez. Nunca me ponía completamente de pie. Me desperté con los brazos entumidos. Otra repetición más social pasó en una fiesta cualquiera. Estábamos en casa de unos amigos, jugando cartas. En algún punto, alguien propuso sentarse en el suelo para estar más cómodos y todos al mismo nivel. Nos sentamos en círculo, cartas en medio, risas, todo. Bien, hasta que una chica empezó a hablar de algo serio. Una ruptura, una traición. La atmósfera cambió. Sin que nadie lo sugiriera, 4 o 5 manos empezaron a buscar otras. Como si el cuerpo dijera, momento delicado, toca amarrarse. Yo sentí los dedos de alguien sobre los míos. Apreté. Cuando ella terminó de hablar, hubo silencio. Nadie se levantó. Las manos seguían unidas. Un chico del grupo, ajeno a Catemaco, comentó: ¡qué loco! Parecemos secta, dándonos la mano. Reímos, soltamos, pero no pudimos negar que el impulso no había sido consciente. Era el cuerpo, reconociendo la forma del círculo, el peso del silencio y activando el patrón. Dar la mano, aguantar, no soltar hasta que alguien diga que se acabó. Lo de los nombres tardó un poco más en notarse. Al principio, era solo con quienes fuimos a la misa. Decir Tadeo en voz alta en una reunión se sentía pesado. La sílaba TA se hacía más difícil. Una vez en un café, quise llamarlo. Ta. Sentí un pinchazo mínimo en la lengua. Lo cambié en el aire. Bro, mira esto. Lo esquivé. Él lo notó. ¿Te cuesta decir mi nombre?, preguntó medio en broma. No, mentí. Estoy solo cansado. Pero era verdad. Había un cansancio específico en esa combinación de sonidos. Con el tiempo, el problema se extendió. En una conversación sobre alguien que nos había hecho daño, Mar intentó nombrarlo. Lo peor de 3 veces el nombre se le trabó. La cuarta cambió. De esa persona, dijo. La lengua, el paladar, los dientes se negaban a coordinar la palabra. No era por miedo a convocarlo. Era como si el cuerpo hubiera aprendido a protegernos de jalar cordones. Había generalizado la orden. En otro momento, en terapia, Vale contó parte de lo que vivimos. Cuando quiso contar nombres, se quedó a medias. Con un amigo, dijo. No puedo decir su nombre, me sabe mal. Me sabe mal. Eso me quedó. Desde entonces, cada vez que estoy a punto de decir el nombre de alguien en medio de una confesión o de un secreto pesado, mi lengua hace una pausa microscópica. Evalúa. A veces la palabra sale, otras se rompe. Mi madre, mi ex, esa persona, como si en algún lugar siguiera activo el mandato de la misa. No pronuncien nombres hasta que yo lo diga. Solo que aquí ya no hay nadie diciendo, ahora pueden. Y aún así, la boca obedece, de vez en cuando. Lo más fuerte con el tiempo fue el hecho de que sentarse en círculo se volvió casi un detonador. En el trabajo, en la universidad, en grupos de amigos, cualquiera propone lo mismo. Vamos a sentarnos todos en círculo para hablar. Y el cuerpo, aunque nunca haya estado en Veracruz, reconoce el patrón porque lo reconoce a través de nosotros. En un taller de escritura, nos pusieron a hacerlo. Nos sentamos en el piso, hojas en las manos. El coordinador pidió que cada uno, al levantarse, compartiera su texto. No hace falta que se tomen de las manos ni nada, bromeó. No es terapia de grupo. Todos rieron. Yo no, porque mi mano ya estaba buscando la de al lado. La encontré. La apreté. La persona al lado me miró, sorprendida, pero no apartó la mano.
Al levantarnos, uno a uno, vi la misma microescena repetida. Manos extendidas para ayudar a alguien, aunque no lo necesitara. El cuerpo aprendió que levantarse en grupo incluye estar conectado, y cuando intentas romper eso, se siente como una falta. Una tarde, en mi cuarto, me pasó algo que fue la condensación de todo. Estaba sentado en el suelo, apoyado en la cama, atándome los zapatos. Solo, silencio, terminé el nudo. Debería haber sido levantarse y ya, pero mi mano libre se levantó un poco, se extendió hacia adelante, dedos apenas abiertos, la palma esperando una mano que no iba a llegar. Me quedé así, inmóvil, unos segundos que se sintieron largos. La habitación estaba vacía. Bajé la mano lentamente, como si me doliera la idea de negarle ese gesto. Me impulsé solo, me puse de pie. En el silencio del cuarto, justo detrás de mí, donde no había nadie, se escuchó algo que casi podría haber pasado por un suspiro del edificio, o por una palabra. Así, apenas audible, casi un pensamiento. No quise preguntarme si salió de mi cabeza o de algún rincón de la pared. Solo supe, con una certeza que me hizo sudar frío, que alguien o algo estaba satisfecho con la forma en que me había levantado solo, pero sin dejar de repetir internamente la coreografía que aprendí en Catemaco. Nadie volvió a ser el mismo después de la misa negra en Catemaco. Pero no hace falta haber estado allí para entender el tipo de terror del que hablo. Es el terror del cuerpo condicionado, del gesto contaminado. Cuando te sientes con amigos en el suelo, en círculo, quizá ahora notes algo. Las manos se acercan más entre sí de lo necesario. Las rodillas se tocan. Hay un segundo antes de levantarse, en el que alguien extiende la mano sin pensarlo. Cuando vayas a decir el nombre de alguien en una conversación muy cargada, comprueba si no hay una pequeña resistencia en la lengua. Mejor digo esa persona, que aparece sin que lo planees. Y la próxima vez que estés solo, sentado en el piso, para atarte las agujetas, para buscar algo bajo la cama, para jugar con tu mascota, fíjate qué hacen tus manos. Si una de ellas se levanta un poco, si se queda en el aire como esperando un tirón que no llega, recuerda esto. Tal vez no fuiste a Catemaco, tal vez nunca te sentaste en aquel claro, pero hay ritos que no necesitan tu presencia física, solo tus gestos. Sentarse en círculo, dar la mano, no pronunciar un nombre, esperar que alguien te jale para levantarte. Lo demás, el miedo, te lo termina de enseñar la vida cuando descubres que hay cosas que ya no haces igual, aunque nadie te vea.